Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy comenzaremos con el tema de complemento de recepción de pagos, el cual estará a cargo de un servidor, Francisco Delgadillo. Primero que nada vamos a empezar con qué es un recibo de recepción de pagos o qué es este complemento de pagos. Básicamente va a ser un recibo de dinero que emite la persona que recibe un ingreso, ¿sale? Básicamente es recibo de dinero, doy un comprobante, pero que no sea en el mismo momento de cuando se expide la factura. Este complemento no es tal cual un CFDI como lo conocemos de factura, sino que es un complemento. Nace un nuevo tipo de factura. Al día de hoy conocemos que existen facturas de ingresos, egresos y traslados. Sin embargo, a partir del cambio en el anexo, se agrega también un nuevo tipo que es tipo pago. Este entra en vigor a partir del 1 de julio como opcional y a partir del 1 de diciembre ya como obligatorio. Entonces, este tipo de pago es un complemento. Todos los datos de la factura tradicional como la conocemos irían en valores ceros. Únicamente se especificarían los valores del complemento en dicho complemento de pagos, ¿sale? ¿Cuáles son los objetivos que busca el complemento de pagos? Básicamente controlar el flujo de efectivo, ver cuándo ya se recibió el dinero y cuándo aún no se ha recibido, ajustar mecanismos para evitar cancelaciones indebidas. Al día de hoy, cada usuario podría cancelar las facturas cuando quisiera. Ya con eso darle una pauta al SAT de decir, oye, sabes que no dices haberla facturado porque si recibiste un pago por dicha factura. Conocer si la factura ya ha sido pagada o aún está pendiente de pago. Y evitar la duplicidad de ingresos en facturación por parcialidades. Esto significa que ya con este modelo de pagos o de complemento de pagos, ya ahora sí define completamente el SAT lo que buscaba con el timbrado en parcialidades. El sustento legal básicamente es en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, nos menciona: cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades, ya sea por cualquiera de los ingresos que se perciban. Eso significa que ya lo hace aquí como una obligación. Pero todavía hace falta definir en dónde va a estar esa obligación. Para eso, en la resolución miscelánea fiscal del 2017, en el artículo 2718 de la fracción 6 del Código Fiscal de la Federación, se nos menciona: los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para todos aquellos contribuyentes a los que aplique. Esto significa que el SAT dice: en cuanto yo publique un nuevo complemento y ya esté liberado en mi portal, en ese momento va a ser obligatorio a las personas que diga dicho complemento a los cuales lo ampara. Por ejemplo, en el SAT podemos ver que hay complementos, por ejemplo, el del educativo, que va para escuelas, el complemento del INE, que va para los que le facturan al INE, etcétera, ¿sale? Pues se fijan, cada uno va a cierto giro en específico. Sin embargo, este complemento de recepción de pagos va para todos los contribuyentes. Entonces, este es obligatorio para todos los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales. En la misma resolución miscelánea fiscal, en la fracción 6 también nos menciona que para el registro de los datos solicitados se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado. Básicamente aquí lo que nos dice el SAT es que las guías de llenado son nuestro ABC de cómo se debe elaborar el complemento en ciertas situaciones, a lo mejor muy específicas, o situaciones que realmente quedaría como la duda cómo se implementarían. Entonces básicamente no es el SAT, ahí van a estar las guías de llenado donde van a venir estos giros o estos elementos que son muy específicos para que sepas cómo se debe de realizar. Posteriormente, en la regla 27135, que es la que ampara en este caso a la recepción de pagos, hay distintos párrafos. En el primer párrafo de ellos nos menciona que se deberá ejecutar el CFDI del pago cuando la contraprestación no se pagó en una sola exhibición. Entonces aquí primer punto nos dice: es más de un solo pago, debes de aplicar complemento de pagos. Yo tengo mi factura por 100,000 pesos y esa factura en 100,000 pesos me la van a pagar en distintos pagos, ya pasa a entrar obligatorio complemento de pagos. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. En la misma regla, en el segundo párrafo nos menciona: el monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
Básicamente aquí nos dice que cada vez que nos realicen un pago por algún comprobante fiscal o por alguna factura, en ese pago no se desglosan, por ejemplo, los impuestos. Nos menciona que el impuesto será proporcional al pago que se esté realizando. No podemos decir que en el primer pago va todo el IVA o que en el último pago va el IVA, sino que es proporcional a los pagos que se vayan realizando. Misma regla, tercer párrafo nos menciona que puede haber casos en los cuales las facturas son pagadas en una sola exhibición, pero a crédito. ¿Qué se menciona en esto? Que me los vas a pagar completo, pero no en el momento en que estoy expidiendo la factura. ¿Sale? Entonces, esto aplica en los siguientes casos. Cuando al momento no se cubre el pago, cuando son operaciones a crédito y cuando el pago total se realiza posterior a la emisión del CFDI. Esos eran los tres casos donde una factura que es en una sola exhibición entraría a complemento de pagos. ¿Sale? Cabe mencionar que entonces aquí es importante mencionar el método de pago y la forma de pago. Hay que recordar que en la nueva versión de anexo estos valores se invierten. Ahora el método de pago es si fue una sola exhibición, si fue en parcialidades, y la forma de pago es si fue en cheque, en efectivo, por transferencia, o bien la nueva forma que es la 99, que es por definir. Ahorita hablamos un poquito más de esa forma 99 por definir. Entonces ahorita en estas reglas mencionábamos algo que no fuese al momento. Pero para que nos quede un poco más claro es qué es al momento. Nosotros lo definimos al momento cuando en la factura la forma de pago sea por definir. ¿Sale? Oye, la factura es por definir, es porque no sé realmente cómo me la está pagando o cómo me la va a pagar. Entonces de ahí le estoy diciendo que desconozco la forma de pago. O bien el segundo caso es cuando se realiza el pago posterior a la fecha de la emisión. A lo mejor ya sé que sí va a ser con transferencia, pero no sé o todavía no he hecho la transferencia. Entonces ahí también utilizaría complemento de pago. En la misma regla que hemos estado viendo, pero en el cuarto párrafo, nos menciona sobre cuándo se deben de cancelar y cuándo no aplica la cancelación, ya sea del ingreso de la factura o bien del complemento de pago. Por ejemplo, este cuarto párrafo nos menciona que si un CFDI de ingreso, o sea, una factura, ya está relacionada a un CFDI de pago, esta factura ya no puede cancelarse. ¿Sale? Aquí lo que se tendrá que hacer es, si la factura estuvo mal, debemos de realizar un CFDI de egreso, básicamente una nota de crédito al cliente para matar ese saldo de ese CFDI. ¿Sale? Y ya posteriormente el CFDI de pago pues tendrá que hacerse un cambio para ver a qué documento es el que realmente va a afectar. Eso es lo único que se mencionaba. Sin embargo, en las guías de llenado viene un escenario particular y una sola excepción a esa regla. ¿Sale? Que nos menciona, en dado caso de que en el CFDI de ingreso el RFC hubiera estado erróneo, te voy a dar chance de que puedas cancelar el CFDI de ingreso, o sea la factura, y el CFDI del pago con el complemento del pago. Sin embargo, lo que vamos a hacer, vas a sustituir ambos documentos por una nueva factura de ingresos y por un nuevo documento de pago asociado a esa factura de ingresos, pero mencionando que son en sustitución a los documentos anteriores. ¿Sale? Es la única exclusión a la regla cuando el RFC estaba incorrecto. En la misma regla, en el quinto párrafo, nos menciona que cada vez que yo un CFDI de pago me dé cuenta que estaba incorrecto, yo puedo sustituirlo por un nuevo CFDI de pagos, obviamente haciendo referencia al que está sustituyendo. Sin embargo, tengo una fecha límite. La fecha límite va a ser el 31 de diciembre del ejercicio en donde se emitió el primer CFDI de pagos. ¿Sale? Esto significa que si yo, por ejemplo, hice una factura el 5 de diciembre, hice su primer complemento de pagos el 20 de diciembre y estaba mal, tengo hasta el 31 de diciembre para cancelarlo y sustituirlo. ¿Sale? Entonces eso es lo que hay que considerar, ya que sí menciona el SAT que hasta el último día del ejercicio vigente
de donde se elaboró el CFDI de pagos, es la fecha límite para sustituirlo. En la guía de llenado nos menciona que si el error consiste en el que el CFDI con el complemento para recepción de pagos no debió emitirse porque la contraprestación ya había sido pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de $1. Esto es algo nuevo que también apenas acabó de publicar el día 30 de mayo en las guías de llenado. Esto no se abarcaba tal cual en el anexo del complemento de pagos, sino que básicamente ¿qué es lo que nos dice? Hicimos una factura, esa factura fue un pago en una sola exhibición, fue en efectivo y se pagó en ese momento. Ya quedó saldado el documento. Si por algún motivo yo le hago un CFDI de complemento de pagos y se lo asocio a esa factura, lo cual sería incorrecto porque ya estuvo pagada en efectivo, en ese caso yo ahí tendría que cancelar el CFDI de pago y sustituirlo por otro CFDI de pago, pero por $1. ¿Sale? Esto, como apenas acaba de publicar en la guía de llenado, estamos investigando, porque todavía no nos queda como completamente claro qué modalidad o cómo se manejará ese peso, ¿sale? Porque pues ya si lo relaciono yo a la factura, pues ya va a quedar $1 ahí volando. Entonces estamos investigando, esto será lo único que nos va a quedar pendiente el día de hoy porque fue algo apenas nuevo. Estamos en vista de ver cuándo es cuando no aplicaría, ¿sale? O qué movimiento se le daría a ese peso que quedaría ahí volando. Entonces eso sería el único punto a resaltar de las guías de llenado que se acaban de publicar el día 30 de mayo. También nos dicen las guías de llenado que se acaban de publicar algo también nuevo, que nos menciona en el apéndice 2, las operaciones de financiamiento o de factoraje financiero. Nos menciona lo siguiente: tratándose de operaciones en las que se transmitan los derechos de cobro de un comprobante fiscal digital por internet, cuya contraprestación no haya sido liquidada, ya sea diferido en parcialidades, el contribuyente que reciba pago de dicho comprobante debe emitir un CFDI con el complemento para recepción de pagos, con independencia de que éste no haya sido el emisor de la factura origen. ¿Sale? Básicamente voy a ponerles un ejemplo. Compaqui. Tenemos la empresa Compaqui SADCB, tenemos la empresa Autos SADCB y tenemos la empresa financiera SADCB. Compaqui va y compra un auto a Autos SADCB. Entonces Autos SADCB le genera la factura a Compaqui. Sin embargo, Compaqui todavía no va a pagar dicho automóvil, sino que lo va a pagar en parcialidades. Sin embargo, la empresa financiera SADCB es la que se encarga de pagarle a Autos SADCB el completo del automóvil. Entonces, aun cuando Autos SADCB me expidió a mí como Compact la factura, yo le voy a realizar los pagos a la financiera. Entonces la financiera es la que estará obligada a generarme los FDIs de recepción de pagos. ¿Sale? Entonces eso es lo que nos menciona en este caso cuando se transfiere los derechos de cobro por un comprobante fiscal digital. Ese sería el caso donde aplicaría. Obviamente, ya que se liberen las versiones que tengan el apartado de complementos de pago, ya les diremos cómo aplicaría en las versiones estos escenarios. Ahorita únicamente pues son lo que nos dicen las guías de llenado y los anexos correspondientes. Básicamente tenemos algunos catálogos a utilizar importantes en este caso, que son por ejemplo la forma de pago, que ya mencionábamos que aquí se invierten, donde ya la forma de pago pues sería si fue en efectivo, si fue con cheque, si fue con tarjeta, etcétera, ¿sale? El método de pago, si fue en efectivo, perdón, si fue en parcialidades o si fue en una sola exhibición. El catálogo de monedas, donde se nos especifica, y ahora sí, haciendo un match sobre las monedas que reconoce el SAT, cuántos decimales van a manejar cada moneda, si te obliga o no a poner tipo de cambio, y el tipo cadena pago, que en este caso es el que normalmente se utiliza para mencionar si el pago va a ser por SPAY o no va a ser por SPAY. ¿Sale? Todo este uso de catálogos se especifica en las descripciones, tipos y reglas de validación que va sacando el SAT. Ahorita les voy a decir dónde podemos visualizarlo por parte de Compact, donde ya se hizo una guía para entenderlo un poco más fácil. ¿Sale? Básicamente esta sería una representación gráfica
de un complemento de pagos en el cual nos pone los datos del cliente proveedor, los datos del banco que está realizando, los datos del beneficiario probador que está realizando el movimiento, la información del depósito y los FDIs que sean relacionados. Aquí la parte importante es que un documento timbrado con el complemento de recepción de pagos puede estar asociado a varios documentos de factura de ingreso, ¿sale? Entonces puede ser que yo con un solo pago esté realizando el pago de 6, 7 facturas. Entonces en la parte inferior se deberá desglosar cada una de esas facturas para ver qué folio fiscal corresponde. También aparte del folio nos dirá en qué moneda estaba el documento de ingresos, a qué tipo de cambio, cuántas parcialidades se habían pactado, cuánto es el importe que aún nos deben o debemos de esa factura, cuánto es lo que se está pagando en este complemento de pagos y cuánto sería el restante que quedaría después de la aplicación de este pago, ¿sale? Entonces esto será la representación impresa, que ahorita lo vemos más a detalle. Algunas de las preguntas frecuentes aquí con la teoría son las siguientes. ¿Qué personas están obligadas a emitir el complemento de recepción de pagos? Toda aquella persona que reciba un pago, ¿sale? Entonces básicamente todos los contribuyentes están obligados siempre y cuando que el pago no sea al momento de la expedición de la factura. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el importe por el que se va a generar el CFDI de pagos? Si yo abro el XML de un CFDI de pagos, es casi muy parecido a una factura como la conocemos el día de hoy. Sin embargo, las diferencias más fuertes es que en el tipo de comprobante va a ser pagos. Los datos generales del CFDI van a venir en ceros, cantidad cero, importe unitario cero y demás. Y hasta la parte del complemento es donde se van a especificar los valores del pago que se está recibiendo, ¿sale? Siguiente pregunta. ¿Cuándo estamos obligados a emitirlos? Cuando la operación no fue liquidada al momento, ¿sale? Que aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo no se considera el momento? ¿Sale? Cuando en la factura la forma de pago sea por definir, lo que mencionábamos, el valor 99, o se realice el pago posterior a la fecha en que se emitió la factura. Eso es lo que se considera que no es al momento. ¿Cuál es el plazo que se tiene para emitir estos complementos de pago? Es a más tardar el 10º día natural del mes siguiente en el que se realizó el pago, según las guías de llenado. Entonces, en este caso es, si yo generé o me generan un pago el día 1 de enero, yo tengo hasta el día 10 de febrero para generar el timbrado de ese pago, ¿sale? Ese complemento. Pero por ejemplo, si me lo generaron el 31 de enero, yo nada más voy a tener ahí nada más 10 días hasta el 10 de febrero para hacer el timbrado con el complemento de recepción de pagos, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que tener ahí en consideración. El material de consulta para verlo a detalle, que es lo que vamos a analizar ahorita, se encuentra en la página http://gc.compaqui.com /mus-complemento pagos /index.html. Entonces me voy a cambiar y voy a la página que les mencioné hace un instante. Voy a entrar entonces a la página de complemento. Aquí ya estoy. Y en una visión inicial nos muestra una representación gráfica de lo que es el complemento de recepción de pagos, ¿sale? Mencionamos que venía información del cliente proveedor. Y por ejemplo aquí viene un nodo que se llama RFC emisor cuenta ordenante. Oye Francisco, pero ¿y ahí ese nodo qué es lo que le tengo que llenar? ¿O en qué está sustentado? ¿Tiene alguna regla de validación? ¿O cómo funciona? ¿Qué valores tengo permitidos poner ahí? Ok, desde este mismo documento, simplemente al darle un clic en ese nodo o en esa leyenda, me va a mandar a desglosar la información referente a ese nodo. Para empezar me dice cómo se va a llamar en el XML. En el XML dentro del complemento de recepción de pago se va a llamar RFC emisor CTA
ORD, en el cual ya me dice, me especifica qué es ese nodo. Me dice atributo condicional. Para empezar, ¿qué me dice? Que puede ser opcional, pero tiene una condición, que cuando se cumpla esa condición se va a volver en obligatorio. Acuérdense que eso es condicional. Entonces me dice atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico, etc. En caso de ser extranjero, deberás colocar forzadamente el RFC de extranjeros, el XEXX0101010000. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo CAT-CFDI, que es el C-forma pago. Oye, ¿y cuáles son las formas de pago? Pues aquí mismo yo le puedo dar un clic a ese catálogo para que me mande a ver el catálogo de formas de pago. Y aquí me menciona, sabes que las formas de pago pues es efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, etc, etc, por definir, ¿sale? Entonces aquí es donde podemos visualizar todo ese apartado del catálogo. Me voy a regresar otra vez en el nodo que estábamos. Ya me dice que es de uso opcional. Acuérdense que al ser opcional tiene una condicionante donde se vuelve obligatorio. Tipo de base es cadena de caracteres, longitud mínima de 12 dígitos, máxima de 13, los valores del RFC. Si está en blanco, colapsa, o sea, marcaría un mensaje de error ahí, de que no puede estar en blanco en dado caso de que el método de pago, o la forma de pago, perdón, fuese por bancario. El patrón, pues ya no dice la estructura que debe de llevar, que puede ser el RFC extranjero, es el único que admitiría, o bien un RFC conformado por ciertas validaciones, ¿sale? La regla de validación que menciona es, si el atributo CFDI versión tiene valor 3.3, esto significa que para 3.2 no aplica. Cuando no se utiliza el RFC genérico, el RFC debe estar en la lista de RFCs inscritos al SAT. Eso significa que así como en la nómina valida el RFC de que estén inscritos, aquí también va a validar que el RFC esté inscrito ante el SAT. Si no está inscrito, también no me va a permitir realizar el timbrado. Y luego vienen los ejemplos de las guías de llenado. Por ejemplo, aquí me dice 1. En el caso en el que la entidad emisora de la cuenta ordenante sea una entidad extranjera, el RFC debe contener el RFC genérico de extranjeros, que es el XEXX0101010000. Ahora, el segundo escenario. En el caso de que el emisor no sea una entidad extranjera, este campo debe de contener una longitud de 12 posiciones, ¿sale? Que es el de una persona moral. Entonces, si nos vemos, aquí está ese apartado. Ya puedo regresar otra vez a mi documento general para ver el siguiente nodo, que en este caso, por ejemplo, sería el del nombre del banco ordenante extranjero. En el XML, en el nodo del complemento, se va a llamar nom banco ord ext, y nos dice, es un atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante. Es requerido en caso de que sea extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo al catálogo se forma pagos. Entonces básicamente es, si en el campo anterior utilicé el RFC de extranjeros, este nodo se vuelve obligatorio. Si en el campo anterior utilicé un RFC de persona moral distinto al de extranjeros, este nodo no deberá de existir, ¿sale? Por eso se vuelve condicional. Y ya, un ejemplo de las guías de llenado, pues el nombre, cómo se llama en el extranjero, Bansotoki, ¿sale? Viene el número de cuenta ordenante, donde en el XML se llama CTA ordenante, y es un atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas por el SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo formas de pago. Puede contener de 10 a 50 caracteres. Si está en blanco, colapsa. O sea, si existe el nodo y está vacío, marcaré un mensaje de error. Y ya nos da un ejemplo en la guía de llenado, que será la cuenta del ordenante,
¿sale? La cuenta utilizada ahí por el banco. Tenemos también el RFC emisor cuenta beneficiario. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En el XML se va a llamar RFC emisor CTABEN y es un atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino. Si recordamos hace rato fue la cuenta origen, ahorita es cuenta destino. Es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico, etc. Considera las reglas de obligatoriedad publicadas por el SAT. Igual también es de uso opcional, ya que se utilizó por ejemplo el pago en efectivo, pues no voy a tener movimiento con cuenta bancaria, no se utilizaría el nodo. Pago por transferencia, sí se utilizaría el nodo, ¿sale? Algunos ejemplos de legalidad llenado nos mencionan: en el caso de que la entidad operadora de la cuenta destino, al ser una persona moral, el RFC debe contener 12 posiciones. Entonces ya nos menciona que pues el RFC va a 12 posiciones. Luego para la cuenta del beneficiario, muy parecido a la cuenta ordenante, nada más se va al nodo CTA beneficiario, atributo condicional para incorporar el número de la cuenta en donde se recibió el pago, ¿sale? Mismas condicionantes y el ejemplo de las guías de llenado. Luego ya viene la información del depósito. Fecha de pago no es la fecha del timbrado, ¿sale? Una cosa es la fecha de cuando se realizó el pago y otra cosa es la fecha de cuando elaboramos y timbramos el complemento de recepción de pagos. Pero vamos viendo un poco de qué es lo que nos dice. Fecha de pago. El nodo se llama fecha pago. Descripción: atributo requerido, o sea es obligatorio, para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en formato año a 4 dígitos, mes a 2 dígitos, día a 2 dígitos separados por guiones medios, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora, se va a registrar las 12 horas. Uso requerido, obligatorio. Regla de validación: debe de ser menor o igual al atributo CFDI fecha. Si la fecha de pago es menor que el CFDI fecha, entonces el valor del año mes del pago, fecha pago, deberá ser igual al valor al año mes del CFDI fecha. O bien, el valor año mes del pago, fecha pago, deberá ser igual al valor año mes del CFDI fecha menos un mes, y el día del atributo CFDI fecha debe de ser menor o igual a 10. Para comprenderlo un poco mejor y verlo más explicado de forma sencilla, viene el ejemplo. Por ejemplo, el pago realmente cuando nos pagaron se hizo el 10 de marzo. Si yo realizo la fecha del CFDI el 28 de marzo, ¿es un documento válido? Sí, porque acuérdense que tengo hasta 10 días posteriores del próximo mes. Entonces, aun cuando el pago se me realizó el 10 de marzo y yo lo expedí o lo timbré hasta el día 28, es válido. Mismo ejemplo, el pago se realizó el 10 de marzo, pero yo lo timbro hasta el 10 de abril del 2017. También será válido porque entra todavía dentro de los 10 días posteriores al siguiente mes de cuando se realizó el pago. Sin embargo, si la fecha del pago fue el 10 de marzo del 2017, pero yo cuando lo intento timbrar es el 11 de abril, o sea, ya pasaron los 10 días del mes posterior, ya no será un documento válido. Probablemente el PAC nos deje timbrar, a lo mejor y sí, pero podemos tener problemas ya fiscales, ¿sale? Para empezar, este pago no puede hacerse deducible, y en segunda podemos tener alguna auditoría por parte de la autoridad. Viene también el ejemplo en las guías de llenado. El primer escenario: en este caso se emitió un CFDI con el complemento para recepción de pagos el día 10 de enero del 2017, colocando dicha fecha en el campo fecha de este CFDI, y el pago se realizó hasta el día 3 de enero del 2017, el cual debe de registrar en el campo de la siguiente manera. Aquí la fecha del pago sería la del día 3 de enero, que fue cuando realmente se hizo el pago, y no el 10 de enero, que fue cuando se timbró, ¿sale? Segundo caso: en este caso se emitió un CFDI con el complemento para recepción de pagos hasta el día 10 de enero del 2017. Sin embargo, el pago se había realizado el día 15 de diciembre del 2016. La fecha de pago que se debería poner ahí sería la del 15 de diciembre del 2016 en este nodo. Entonces así lo podemos estar visualizando a detalle cada uno de los campos. Forma de pago:
Y aquí nos trae que en el XML se llama forma de pago P, descripción atributo requerido, o sea obligatorio, para expresar la clave de la forma que se realizó el pago. Nos dice que el catálogo que utiliza es el catálogo de formas de pago. Y aquí tengo efectivo, cheque nominativo, etcétera. Y lo que se debe ir al XML es la clave 01, 02, 03 o bien la 99. Regla de validación que tiene puede ser que el valor registrado sea diferente de 99, ¿sale? Entonces acuérdense que para que se haga el complemento de pagos es forzoso que el valor registrado debe de ser 99, ¿sale? Entonces si es cualquiera distinto a 99 no tendría por qué generarse complemento de pagos. Con base en el valor registrado en este campo se deberá verificar si los campos definidos en el catálogo son opcionales, obligatorios o no se deberán de registrar. Si el catálogo tiene un patrón para el campo que se debe verificar, en el que este se cumpla, en el campo tiene una regla para obligar el registro del campo que se debe evaluar, la regla para determinar si es obligatorio, opcional o no se incluye. Un ejemplo que viene en la guía de llenado es por ejemplo el 02, que si validamos el catálogo de formas de pago, el 02 sería cheque nominativo. ¿Vale? Entonces, así por cada uno de los nodos. Moneda también nos menciona que es un atributo requerido, o sea, obligatorio para identificar la clave de la moneda. En este caso el peso mexicano sería MXN. El catálogo que utiliza es el catálogo de monedas. Y por ejemplo, ya en el catálogo de monedas viene aquí cuál va a ser el código que va a utilizar por cada moneda y cuántos decimales utilizaría en cada uno de estos casos. Tipo de cambio. Este es condicional. Únicamente cuando no sea MXN será obligatorio poner el tipo de cambio. ¿Sale? Entonces es opcional, es decimal. Un valor mínimo dependiendo de la moneda. Es el valor que manejaría. Acuérdense que cada moneda tiene su cantidad de decimales. La posición de decimales será un máximo de 6. No permite valores en blanco. Y las reglas de validación que tiene son las siguientes. El tipo de cambio debe tener un valor que se encuentre entre el límite superior más el valor que se publica para la fecha de la operación. Y el valor que se publica para la fecha de operación menos el límite inferior. ¿Sale? Entonces la cantidad de decimales básicamente. El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado en el tipo de cambio por la suma de 1 más el porcentaje aplicable a la moneda tomando el catálogo de monedas. Si venimos a ver el catálogo de monedas, aquí tenemos básicamente ahorita nada más 4 aquí publicadas. Podemos ver el catálogo completo y tal lo abro. Pero por ejemplo, para la moneda nacional nos dice que son a 2 decimales. Para el dólar me dice que es a 2 decimales. El euro que es valorado a 2 decimales. Y va a haber algunos casos especiales donde no se tengan que poner ninguna moneda. Entonces aquí se pondría triple X, que son los códigos asignados para transacciones en que intervenga ninguna moneda. Este sería 0 decimales. Podemos ver también al final de cada uno de los catálogos el catálogo completo publicado por el SAT. Donde quieren poner ahora sí cada moneda de cada país y a cuántos decimales va a estar siendo trabajado. Por ejemplo aquí el dinar iraquí me menciona que este es a 3 decimales. El dinar jordano a 3 decimales. Y así sucesivamente con todas las monedas que maneja el SAT. Ok. Posteriormente viene ya el monto de la operación, que también es obligatorio, requerido para expresar el importe del pago. Reglas de validación, pues aquí existen ya más reglas, que nos dice que la suma de los valores registrados en el nodo doctor relacionado, atributo impuesto pagado, sea menor o igual que el valor de atributo. O sea, lo que estoy repartiendo para las facturas relacionadas no puede ser mayor que lo que me están pagando. Se debe considerar que la conversión de la moneda del pago registrada en el atributo moneda P y el margen de variación por defecto del redondeo debe de ser mayor a 0. O sea, no puedo emitir un comprobante por 0 pesos de pago que me hayan hecho.
Considerar que para el monto se deberá registrar el número de decimales de acuerdo al tipo de moneda expresado en el atributo moneda P, lo que vimos ahorita en el catálogo. Si el atributo CFDI versión tiene un valor 3.3, entonces el SAT publica el límite para el valor máximo de este atributo en la resolución miscelánea fiscal de obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI. Cuando el valor equivalente a moneda nacional de este atributo exceda el límite establecido, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el importe es correcto e integrar al CFDI el atributo CFDI confirmación. La clave de confirmación la va a asignar el PAC. Esto es cuando sean montos muy grandes. Ahí el PAC va a solicitar una aprobación para evitar errores de captura. Que a lo mejor eran 100,000, le pusieron 1,000,000, etc. Y aquí esto va a estar establecido por el SAT para el PAC. Un ejemplo de la guía de añadido, ¿cómo iría el atributo? Pues serán 14,500 pesos. ¿Sale? Aquí no hay tanto pierde. El número de la operación, pues ya el XML se va como num operación. Descripción, atributo condicional para expresar el número del cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo, en el caso de ser SPAY, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que identifique la operación que para el pago efectuado. Es opcional porque si fue por ejemplo en efectivo pues no aplicaría. Y alguno de los ejemplos de la guía de llenado es: en caso de que se pague con cheque, se deberá registrar el número del cheque que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de dicho documento. Ya nos pone un ejemplo de cómo se capturaría el cheque. Otro ejemplo: en caso de que se pague en efectivo, se debe registrar algún número que el contribuyente determine como referencia para identificar la operación en su control interno de comprobante. Un ejemplo 01, eso ya será como el control interno de la empresa. ¿Sale? El siguiente es cuando se hace por SPAY. Cuando se hace por SPAY se agrega un nuevo catálogo que es el catálogo de cadena de pago. Ese se va al campo tipo CAD pago y es un atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considera las reglas de obligatoriedad publicadas por el SAT para este atributo de acuerdo a los catálogos C forma pago. Entonces eso es opcional. Tipo pertenece al catálogo de pagos, en el catálogo tipos cadena pago. La regla de evaluación nos menciona es que se debe de omitir si el pago no es bancarizado. O sea, si no es por parte del banco, se omite este apartado. La segunda es: si existe este campo, es obligatorio registrar los campos certificado pago, cadena pago y sello pago. Eso significa que esos tres nodos son condicionales a si existe este nodo que es el tipo CAD pago. Un ejemplo de la guía de llenado es que el catálogo utilizase el 01, que el 01 sería el SPAY. ¿Sale? Entonces al existir este campo me obliga a poner estos tres campos que son el certificado de pago, la cadena original del comprobante de pago y el sello del pago. El certificado del pago básicamente es un atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara el pago como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en el caso de que el atributo tipo CAD pago contenga información. Lo mismo aplicaría para la cadena original del comprobante de pago. Atributo condicional para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo tipo CAD pago contenga información. En la guía de llenado nos menciona que en la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se va a utilizar el carácter pipe. Para este caso, si se registra información en este campo, se deberá usar en lugar del carácter pipe la secuencia en caracteres correspondientes. ¿Sale? Entonces por eso aquí tenemos el ejemplo de la cadena original comprobante con los pipes, o la cadena pago ya sin los pipes, pero ahora sí con el correspondiente ampersand número 124. Entonces cualquiera de las dos opciones es completamente válida, ya sea con el pipe o con la sentencia de caracteres ampersand número 124, separados por punto y coma. El siguiente es el sello del pago, que también va a ser un atributo condicional para integrar el sello digital que se asocia al pago. La entidad que emite el comprobante del pago ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante. Este sello digital es el que se deberá registrar en este campo.
debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Esto ya también nos menciona que si viene en blanco colapsa y es necesario que se mantenga con información en base 64. Y por último, la parte más importante, que son los FDI relacionados, donde vamos a ver el ID del documento, que será el UID, la serie, que es el control interno que utilizamos para el control interno de las facturas, el folio interno de la factura, la moneda según el catálogo del SAT, el tipo de cambio según el catálogo del SAT, hablando de los decimales y si aplica o no cuando es distinto a moneda nacional, el método de pago, que si aquí entramos, por ejemplo, si quisiéramos ver qué es ese PPD, yo puedo entrar y aquí me dice, ¿sabes qué? Método de pago DR, atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se registró, y me dice que ese PPD lo saca del catálogo métodos de pago. Voy a entrar aquí al método de pago, aquí está el método de pago, y PPD significa pago en parcialidades o diferidos, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, esta misma guía nos va llevando de la mano para ver qué significa cada valor que puede tener cada XML. La regla de validación es, si el valor de este campo es pago en parcialidades o diferido, se deben de registrar los atributos, número de parcialidades, el importe del saldo anterior y el importe de saldo insoluto. Ya viene el ejemplo de la guía de llenado, que debe de traer el valor PPD y no el nombre de pago en parcialidades o diferido. El número de parcialidades que va a manejar, también si quisiéramos ver esto cómo está amparado, pues también nos dice que el nodo al que se va es NUM parcialidad, es atributo condicional para expresar el número de parcialidades que corresponde al pago, y la guía de llenado nos pone más el ejemplo de poner cuántas parcialidades son. Importe del saldo anterior es todavía lo que se debe de cada factura. Para entender un poco más a detalle voy a entrar para mencionarlo. Se vería el nodo imp saldo ant. La descripción es atributo condicional para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando el método de pago DR contenga PPD, que es en pago en parcialidades o diferidos. En el caso de que sea la primera parcialidad, este campo debe contener el importe total del documento relacionado. O sea, si es la primera parcialidad, pues el total del documento. Segunda parcialidad, se le descuenta lo de la parcialidad anterior. Tercer parcialidad, se le descuenta lo de las dos parcialidades anteriores. Y así sucesivamente. ¿Sale? Ya nos dice en la guía de llenados, por ejemplo, en el caso de que se reciba el pago diferido, se va a registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Vienen los ejemplos. Primer ejemplo. Se tiene un documento relacionado con un importe de 10,000 pesos, el cual se va a pagar en 5 parcialidades, y para este caso se paga la primera parcialidad. Eso significa que si son 5 parcialidades, sería pues 10 entre 5, serían de 2,000 pesos cada parcialidad, pero para este primer pago aún le debo los 10,000 pesos. ¿Vale? Me debe los 10,000 pesos, por lo cual el imp saldo ant son los 10,000 pesos. Segundo caso, se tiene un documento relacionado por 25,000 pesos, el cual se va a pagar en 5 parcialidades, cada parcialidad por 5,000 pesos. Y para este caso se paga la segunda parcialidad. Como ya se habían hecho el pago de la primera parcialidad de 5,000 pesos, al total de la factura se le restan esos 5,000, dándome un importe saldo anterior 20,000 pesos. Se tiene un documento relacionado con un importe de 60,000, el cual se va a pagar de forma diferida el monto total del documento relacionado. En este caso, pues se debe registrar directamente los 60,000 pesos. ¿Sale? Entonces no hay mucho pierde con esto. Importe pagado, pues es el importe total que está relacionando en ese pago, relacionándose a esa factura. Por ejemplo, me voy a regresar aquí a esta factura. Este complemento de recepción de pagos fue por 4,400. ¿Sale? Pero esos 4,400, 2,500 se pagaron para el CFDI 4310 y 1,900 se pagaron para el CFDI 4679. Y ya por último, el importe saldo insoluto es la diferencia entre el saldo anterior menos el importe pagado. Este saldo insoluto sería en el siguiente complemento de pagos que me mande, sería el importe saldo anterior. ¿Sale? Así sucesivamente hasta que el importe saldo insoluto llegue a un valor de 0.
Entonces básicamente esto es cómo se manejaría. Esto es la parte del inicio. Y adicional a esto podemos ver también como el temario para ver un poco más a detalle si queremos ver qué es el complemento de pagos, cuál es el esquema de operación actual, qué medida instrumental da el SAT, cuándo entra en vigor, representación gráfica, los procesos administrativos de ventas que se manejan para crédito y cobranza, los atributos nodo por nodo que se manejan, tanto para el pago como para el documento relacionado, y los catálogos que utiliza, en este caso, el complemento de recepción de pagos. Introducción, pues ya viene la temática de qué es. Pues un complemento para comprobantes CFDI por internet para extraer la información sobre la recepción de pagos. Los esquemas actuales, la medida instrumental, cuándo entra en vigor. Se había publicado desde el 5 de diciembre del 2016. La última modificación que hay hasta el día de hoy fue el 30 de mayo de 2017. ¿Cuándo entra en vigor? 1 de julio como opcional, 1 de diciembre como obligatorio. ¿Sale? Una representación completa gráfica, porque hace rato la representación gráfica únicamente del complemento. Una visualización gráfica completa será como lo estamos viendo aquí. Será muy parecido al de una factura electrónica donde vienen los datos del emisor, los datos del receptor, los datos generales del CFDI. Pero algo importante a resaltar es que las partidas, va a venir una partida con la clave 84 11 15 06, cantidad 1, descripción pago, pero el precio unitario y el importe va a ser 0. Esto es correcto porque esto es a base del dato general del documento. Lo que le interesa al SAT es la parte del complemento, que en la parte del complemento es donde sí viene todo el detalle de los pagos que se están realizando. ¿Sale? Esa es la parte importante. Tengo también el procesos administrativos, el proceso A que normalmente se utiliza, el proceso B de ventas a crédito. También aquí pueden ver todo el proceso de ventas. Podemos ver aquí todo el marco legal. Todos los artículos que mencionaba hace ratito en la presentación también vienen aquí. Desde el mismo artículo 29, la resolución miscelánea fiscal 2017, la regla 2718, la 27135 con cada uno de sus párrafos que se estuvieron mencionando. ¿Vale? Tengo los catálogos que utiliza el SAT para el complemento de recepción de pagos, el de la forma de pago, el del método de pago, el de monedas y el de tipo cadena pago. Entonces lo podemos ver a nivel resumido para poderlo entender más fácil o ver el catálogo completo. Donde ya nos dice la forma de pago, el nombre que tiene, si es bancarizado o no es bancarizado, el número de operación, cuando es opcional, cuando va a ser obligatorio, el RFC de la cuenta donante, si aplica o no para el CFDI, etcétera. ¿Sale? Aquí tenemos también varias de las condicionantes, pero ya más desglosadas. Ya por último, me gustaría mostrarles unos temas que se manejaron en las guías de llenado sobre anticipos, ya que uno de los escenarios de anticipo lleva el complemento de recepción de pagos. Para eso también podemos visualizarlo en la página que estábamos, en el apartado de introducción. Después de las preguntas, viene aquí, si tu empresa maneja anticipos, consulta la siguiente información, que es la página http://gc.compaqui.com mus-anexo-20-33 anticipos.html anticipos, lo cual nos va a llevar a esta página, donde vamos a ver un poco a detalle cómo se van a manejar anticipos actualmente, cómo se manejan anticipos, en la versión anexo 3.3. Entonces vamos viendo este caso práctico. Entonces en este caso práctico el escenario es, vamos a vender un mueble comedor por 30,000 pesos masiva. ¿Sale? Básicamente esos 30,000 pesos masiva, vamos a pedir un anticipo de 10,000 pesos porque el mueble pues no lo tenemos. Vamos a mandarlo pedir, pero para pactar la venta, pido un anticipo por 10,000 pesos. Quedando pendientes los otros 20,000 pesos masiva. Actualmente, ¿cómo se maneja?
Actualmente se solicita un anticipo por importe de 10,000 pesos masiva y se genera una factura por esos 10,000. Posteriormente, cuando se liquida el total del comedor, los 20 restantes, se hace una factura por los 30,000 y se ponía en negativo un servicio por importe de anticipo por los 10,000 pesos. Viéndolo en representación gráfica era momento 1, se genera la factura por el anticipo que nos dan de los 10,000 pesos. Entonces anticipo por cuenta de comedor, los 10,000 pesos masiva. Cuando ya entregábamos el mueble que nos ha llegado, que cobramos el restante, lo que se hacía en el momento 2, se facturaba el total del comedor y simplemente agregábamos una partida adicional con el valor en negativo por el anticipo que nos habían dado. Entonces el comedor de madera de pino, los 30,000 pesos, menos los 10,000 del anticipo, me quedaban los 20,000 pesos. En este caso, para el pago provisional de ISR, en el momento 1 yo nada más pagaba el ISR por los 10,000 pesos que me dieron del anticipo. Y en este momento 2 yo pago ISR sobre los 20,000 pesos que vienen en esta factura. ¿Sale? Entonces, así es como se maneja al día de hoy con anexo 20 3.2. Sin embargo, ya para anexo 20 versión 3.3 se consideran 3 escenarios. En el primer escenario se hace muy parecido al anterior. Se hace una factura de tipo ingresos por un concepto que se llama anticipo del bien o servicio. ¿Sale? Este concepto de anticipo del bien o servicio tiene una clave agrupadora para productos y servicios única, que es la 84111506. ¿Sale? Entonces ya aquí se facturan los 10,000 pesos. En el segundo momento, que ya cuando termina de pagar la totalidad del mueble, se hace un comprobante por los 30,000 del mueble. ¿Sale? Y aquí a veces se pone el comedor de madera de pino con su clave de producto correspondiente. ¿Sale? Lo único que hay que hacer es, en los nuevos nodos de CFDI relacionado, yo tengo que decirle que el tipo de relación va a ser un CFDI por aplicación de anticipo. Y en CFDI relacionado debo de poner el UID de la factura donde se hizo el anticipo, para que se sepa relacionarlos. Ok. Ahora, yo tengo doble ingreso. Tengo ingreso por 10,000 y tengo ingreso por 30,000. Ahorita se puede decir que tengo ingresos por 40,000 pesos. Lo que se debe de hacer también es emitir un CFDI de tipo de ingreso, o sea, una nota de crédito. ¿Sale? Por los 10,000 pesos, con la clave agrupadora o el producto aplicación de anticipo, con la clave 84111506, relacionado por tipo de relación CFDI por aplicación de anticipo a la factura que fue por los 30,000 pesos por el total del mueble. ¿Sale? No por la del anticipo. Entonces, fíjense, aquí se fueron relacionando como en cadenita. Hice mi primer documento por 10,000 pesos del anticipo. Hice mi factura por los 30,000 relacionándolo a los 10,000 del anticipo. Y luego hice la nota de crédito por otros 10,000 pesos relacionándolo pero a la factura de los 30,000. ¿Sale? Entonces así es como se manejaría en este caso este escenario de anticipos. ¿Qué notas o qué es lo que debemos de resaltar de este escenario? Es que tanto la factura del bien completo como la nota de crédito deben de tener forzosamente la misma fecha y liquidarse al mismo momento de la emisión de factura. De lo contrario, se deberá realizar un comprobante de recepción de pagos. ¿Qué significa esto? Para yo caer a este primer escenario, forzosamente la factura del total del comedor debe tener la misma fecha de la nota de crédito. ¿Sale? En este primer escenario. ¿Cuál se emite primero? Será primero la factura y luego se emite la nota de crédito. Ya que acuérdense que la nota de crédito debe estar relacionada, decirle que el documento relacionado va a ser la factura del total del comedor. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora el escenario B. Facturación aplicada a anticipos con remanente de la contraprestación.
el primer documento se va a hacer por el valor del anticipo. Entonces igual yo voy a facturar los 10,000 pesos del servicio o producto anticipio del bien o servicio con la clave agrupadora 84111506. ¿Sale? Lo emito y ya está generado el documento. Posteriormente yo voy a hacer la emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación. Entonces voy a hacer un nuevo documento por el comedor de madera de pino con su clave del comedor, pero debo poner, más aparte de eso, en la descripción una leyenda después del nombre del producto que diga CFDI por remanente de anticipo. ¿Sale? Esa es la primera regla que debe tener en este escenario B. Se hace por los 30,000 pesos, pero en este caso se aplica un descuento a la factura. ¿Sale? El descuento va a ser por el total del anticipo que se había pagado, por los 10,000 pesos. Entonces aquí también CFDI relacionados es CFDI por aplicación de anticipo. CFDI relacionados es el UID del anticipo. Y aquí ya venían los 30,000 pesos menos los 10,000 del descuento, pues ya serían 20,000 más IVA lo que se está facturando en este caso. ¿Sale? Entonces, problemáticas identificadas en esos dos escenarios. En el escenario A, ¿qué problemática tenemos? Debido a que no existe ninguna regla, no se permiten deducciones para el pago provisional por las notas de crédito efectuadas por lo que acumule para ISR. Hay que recordar que en el primer escenario yo tuve primero ingresos por 10,000, luego ingresos por 30,000 y luego una nota de crédito por 10,000 pesos. Mi pago provisional, tanto de ISR, se va a hacer por los 40,000 pesos, pero yo para deducirme esos 10,000 pesos tengo que esperar hasta fin de año, que es donde se meten las notas de crédito, por lo cual aquí el contribuyente pues le está perdiendo. Segundo punto es, el contribuyente estaría haciendo un pago provisional acumulado de los 40,000 que mencionaba, cuando en realidad se tuvo un ingreso de 30,000 pesos, generando un quebranto patrimonial que puede ser severo, porque eso nada más es de una sola factura. Ahora multipliquémoslo por total de facturas, pues aquí se expandería demasiado. En el escenario B, que fue donde utilizamos el descuento, nos menciona, al momento de facturar el bien y no contar con un CFDI que ampare la adquisición del mismo, causa una problemática en costos para el contribuyente. Como estamos facturando y todavía no tenemos el bien, en este caso el costo del producto puede que me quede en captura en desorden, lo cual me daría ahí problemáticas en cuanto a los costos que estamos manejando para todos mis productos. Existe un tercer escenario que también nos puede servir, que este es un procedimiento opcional. Si recordábamos en el escenario 1, al final venía una leyenda, una nota, que decía que si la nota de crédito y la factura no fueron generadas con una fecha, o en la misma fecha, se debería de generar el complemento de pagos, de recepción de pagos. Entonces aquí es donde entra este tercer escenario. Entonces es un procedimiento opcional para la emisión de los CFDIs en caso de anticipos recibidos, utilizando método de pago PDD, pago en parcialidades o diferido. Entonces vamos a ver cómo aplicaría. Primer documento, o momento 1, se hace la factura por los 30,000 pesos directamente del comedor, ¿sale? Entonces aunque me hizo el anticipo por 10,000, yo ya de una vez le hago la factura por completo. Obviamente la forma de pago va a ser por definir, porque van a ser varios pagos, van a ser parcialidades, opciones o condiciones de pago a crédito, y método de pago, pago en parcialidades o diferido, porque únicamente me está dando los 10,000 pesos del anticipo. Entonces aquí la descripción vaya directamente por el comedor, con la clave del comedor, se factura completo. Sin embargo, en ese momento también yo tengo que hacerle la emisión de un CFDI de pago por el anticipo, ¿sale? Entonces yo ya genero mi primer documento de recepción de pago y parcialidades por los 10,000 pesos del anticipo, que si recordábamos en un inicio, la factura
viene la clave 84111506, que es la del pago, por ceros, porque el desglose viene en el complemento, que es lo que viene aquí abajito. ¿Sale? Y ahora sí, sabes que el monto pagado pues fueron 11.600. Acuérdense, aquí no se desglosa el IVA. Entonces el pago fueron de 10.000 más IVA, ya fueron los 11.600. Y ya menciona que el ID del documento, que aquí será el UID, ¿sale? Aquí nada más le pusimos 300 para que quede bien entendido, porque aquí debe ser el UID. La serie folio interno 300, moneda nacional, parcialidad 1, importe del saldo es hasta ahorita me debe, o el total del mueble fueron por 34.800. Me está pagando ahorita 11.600, quedan pendiente 23.200. ¿Vale? Y ya queda ese primer pago o primer documento de recepción de pagos. Ya cuando me paga el restante, vuelvo a generar otro documento de recepción de pagos, igual a la clave 84111506, que es la del pago, en ceros, pero en el área del complemento ya menciono que otra vez para la factura 300, donde había un saldo pendiente de 23.200 pesos, ahorita se están pagando 23.200 pesos, que da la diferencia, dándome un importe de saldo pendiente o insoluto de 0 pesos. Y con esto ya terminaremos este escenario. ¿Sale? Sin embargo, también en este escenario tenemos problemáticas. ¿Qué problemáticas tenemos con este tercer escenario? Es que al momento de que emitimos el CFDI por el valor total de la contraprestación, los ingresos nominales son de 30.000 pesos, aun cuando ni siquiera nos los han pagado. Acuérdense que nomás nos pagaron 10.000 pesos más IVA. Entonces aquí ya desde un principio estamos pagándole un impuesto al SAT de lo que todavía no nos pagan. En segunda, al momento de facturar el bien y no contar con un CFDI que ampare la adquisición, si yo hago la factura y el mueble yo no lo tenía, aquí ya empiezo a tener problemas de costos, porque estoy haciendo la factura, que es la que ampara el costo, antes de tener la entrada del producto. Entonces esto me causaría una problemática en costos para el contribuyente. Entonces son los tres escenarios que considera el SAT en sus guías de llenado, y como podemos ver, en las tres el contribuyente sale perdiendo. Aquí tenemos que visualizar correctamente y platicarlo con el contribuyente para ver cuál de los tres escenarios es el que se le adecuaría más al contribuyente para ponerlo en práctica. ¿Sale? Entonces eso es lo único que hay que tener en consideración. Entonces, en estos documentos se pueden basar. Entonces la presentación se va a subir el día de hoy por la tarde. Ya va a estar arriba, la van a poder descargar para poder ver esto si en dado caso quisieran repasarlo, ver las ligas y demás. Ahorita vamos a dar un momentito para ver las preguntas que tengan, y con eso finalizaríamos la sesión del día de hoy. Entonces vamos viendo las preguntas que tuvieron durante la sesión. Los sistemas Compact validarán la forma de pago al momento de emitir un CFDI de pagos, es decir, se está considerando que los sistemas solamente procesen los CFDI de pagos para aquellas facturas con forma de pago 99. No, porque puede ser que tú ya le pongas forma de pago por transferencia o en efectivo, ya le pongas una forma de pago conocida, pero a lo mejor en ese momento no te lo está pagando, te lo voy a pagar hasta el ratito. En ese caso de tomo yo tendría que hacer complemento de pagos, porque no fue al momento, aun cuando no tengan la forma de pago 99. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se maneja cuando el pago se hace al momento en efectivo, pero se deposita días después? ¿Tengo obligación de emitir un comprobante? Así es lo que mencionaba ahorita. Puede que el método de pago sea en efectivo, pero hasta después cuando no lo paga, ahí se ejecutaría el complemento de recepción de pagos. Se hizo una factura indicando que es una exhibición y el cliente empieza a hacer los pagos en parcialidades. ¿Se tiene que cambiar la factura? No necesariamente, sin embargo sí se va a tener que meter en complemento de pagos. Ahí sí va a tener que elaborar los complementos de pago correspondientes. En el momento el pago es en efectivo, pero el depósito del banco es al día siguiente, ¿tiene efecto el complemento de pagos? Es correcto, sí entré aquí complemento de pagos. ¿Cómo se manejan los anticipos? Pues ya lo acabamos de ver, creo que esa pregunta fue antes de entrar a este tema. Ya lo acabamos de ver ahorita. La fecha de emisión del complemento de pago se debe tomar a partir de cuando se emite el CFDI factura
o es a partir de cuando se recibe el mismo, vienen ambas fechas. Hay que recordar, vamos a regresar otra vez al inicio. Hay que recordar que esta fecha de pago que viene aquí es cuando realmente me dio el dinero, ¿sale? Y en la parte superior, que no viene aquí, pero en los nodos generales del XML, viene la fecha de cuando se timbró el documento. Entonces realmente en el XML yo tengo ambas fechas. La fecha de cuando me realizó el pago real y la fecha de cuando lo timbré. El complemento de pago se aplica solo a facturas con versión 3.3. Esto por aquello que tienes facturas pendientes de cobro en 3.2, cambiarás a versión 3.3 y te pagarán la factura del 3.2. En el momento que ya estés en versión 3.3, ok, si tenés una factura en versión 3.2 y entras en nuevo complemento, en eso no estarías obligado. Únicamente en los que te obligas son en complemento 3.3. En este caso, si la factura ya había hecho, o ya se había hecho en versión 3.2 anteriormente, ahí no estarías obligados a hacer la recepción del complemento de pagos. Únicamente aplicaría para complemento 3.3 según las validaciones que tiene el SAT y según las guías de llenado. Escenario A. Primero hacíamos un documento por el anticipo, de un tipo ingresos, una factura por el anticipo, con la clave del anticipo, ¿sale? Posteriormente hacíamos un documento por el total del mueble, pero debemos de ponerle el CFDI relacionado, que fue el del anticipo. El tercer documento que se elabora es una nota de crédito por los 10,000 pesos del anticipo, pero relacionada a la factura que tenía el total del mueble. Ese es el escenario 1. Escenario 2. Hacemos una factura por el anticipo. Hacemos una factura por el total del mueble, pero con un descuento del anticipo. Para eso se deberá de poner en la descripción del producto, después del nombre, la leyenda CFDI por remanente de anticipo. Y se deberá de relacionar al anticipo generado anteriormente. Y ahí se acaba el escenario B. El escenario C es: hago una factura ya directamente por los 30,000 del mueble, y por cada pago voy a generar un CFDI de complemento de recepción de pagos. El primero por los 10,000 pesos del anticipo y el segundo por el total, o depende de cuántas parcialidades sean, ¿sale? Estos serán entonces los tres escenarios. ¿Qué escenario se usará cuando se reciben pagos a cuenta anticipos en un momento total acordado, pero en donde no se ha definido qué mercancía es lo que se está comprando? O por ejemplo, si tiene un contrato de promesa de compra de artículos para el hogar y se reciben anticipos a cuenta del mismo, con la opción para recibir en un futuro la mercancía que se va a ir pidiendo conforme lo requiera. Ok, vamos analizando los anticipos. El escenario C no podría ser, porque en el escenario C, que es este de aquí, se factura el producto directamente. Como ahí tú comentas, oye, ¿sabes que no sabemos qué productos van a ser? Entonces este escenario C se descartaría, porque no sabemos qué producto es el que se le va a terminar vendiendo, simplemente nos está dando un anticipo. Escenario B. En el escenario B pudiera ser sí. ¿Por qué? Porque aquí en la primera factura del anticipo, si nos fijamos en la descripción, jamás viene el producto que se está vendiendo. El producto que se pone es un anticipo de bien o servicio con una clave agrupadora de anticipo. Entonces el escenario B pudiera aplicar. Y el escenario A, este de aquí, también pudiera aplicar, porque también se hace una factura por el anticipo, pero con el producto anticipo del bien o servicio. O sea, no interviene aquí el producto físico o el producto que tal cual le vas a vender al final. Entonces, de los tres escenarios, para ese caso pudiera aplicar el escenario A o el escenario B. Acuérdense que la única diferencia del escenario del A y del B es que en el A utilizas una nota de crédito y en el B utilizas un descuento. Es la única diferencia entre los dos escenarios. Francisco, ¿de dónde obtenemos el SPEI digital y cómo lo relacionamos al complemento de pago? Este te lo otorgaría el banco al momento de hacer la transferencia por SPEI, y el cómo se agregaría todavía no está en la versión. Estamos todavía definiendo cómo se va a agregar. Una vez que se libren las versiones, ya para el timbrado de complemento de recepción de pagos y para la nueva versión del anexo 20,
iremos mencionando cómo se va utilizando en el sistema. Pero básicamente ese te lo otorgaría el banco. Para manejo de anticipos comentas que siempre existen desventajas. Entonces, ¿qué es lo mejor para el contribuyente? ¿No manejar anticipos o qué opción de las tres es la mejor? Es que aquí son los únicos tres escenarios que considera el SAT. Se debe de adecuar a eso, porque si no se adecua a eso, el SAT te puede poner alguna multa. Esa será la problemática, ese será el detalle. Entonces aquí el detalle sería que pues sí, o sería pagar una parte superior por el ISR y hasta fin de año recuperarlo eso por las notas de crédito. Entonces sí sería ahí estarlo verificando. A final de cuentas, ahorita se perjudica al cliente, a fin de año se pone a mano. Pero tenemos que ver los tres escenarios para ver con el contador de cada empresa, para su giro, cuál de los tres escenarios se adecuaría más. O sea, no hay un mejor escenario que los otros, sino que los tres tienen ahí un pero. En la contabilidad se van a tener que adjuntar a las pólizas los comprobantes de pagos. Así es que inclusive ya ven que ahorita con los cambios también de cuenta electrónica, ya también lo del referente al pago también se sellan las pólizas de ingresos. Pregunta en qué sistema va a estar lo de complemento de pago. En los comerciales, en Admin Pack, en Premium, en Pro, va a estar aplicado factura electrónica. ¿Qué pasa con las diferencias en pagos? Por ejemplo, me deben 1380.40 y el depósito lo hicieron por 1380. ¿Cómo quedarán los 40 centavos que no nos pagaron? Esto el SAT ya lo tiene considerado. A final de cuentas, pues son en este caso los remanentes, que más o menos un peso. Inclusive no se fijaron que en las guías de llenado viene también que si me equivocaba yo en los FDIs, yo generaba uno de recepción de pagos cuando no equivalía, yo tenía que generar uno por un peso. Que es lo que les mencionaba, que queda un poco volando esa información de qué se va a hacer con ese peso que queda volando. Ya hicimos la consulta al SAT y nada más era cuestión de que nos lo respondieran para hacérselos informar a todos ustedes. Ok, me comenta Humberto Reina, me dan cheque posfechado y lo depositaron el viernes y afecta mi saldo del banco hasta el día lunes. ¿Qué fecha debo de tener en el complemento de pago? Hasta cuando fue efectivamente afectado. En este caso sería hasta la fecha del lunes, donde se afectaría en este caso el pago. Acuérdate que para ISR aplicaría la fecha de la elaboración de la factura, y para IVA aplicaría hasta cuando fue efectivamente reflejado en el banco. Si se conoce la forma de pago, por ejemplo transferencia, y esta es factura crédito, ¿cuál forma de pago se le debe especificar para timbrar la factura? Transferencia 99. En este caso puede ser transferencia, pero también entraría para complemento a recepción de pagos. Aunque pregunta mucho sobre las fechas de liberación, lo que les comentaba, no tenemos fecha de liberación porque estamos esperando a que el SAT ya termine de sacar las últimas versiones del complemento. En cuanto el SAT ya nos especifica a nosotros como Compact y como PAC de que ya no va a hacer modificaciones, en ese momento ya podríamos liberar. ¿Quién tiene la obligación de emitir el complemento del pago? ¿El receptor del mismo o el emisor del pago? Aquí en este caso sería el que generó la factura. O sea, a mí me estás pagando, yo te elaboro el documento. O sea, la persona que recibe el dinero da el documento para que pueda comprobar que pagó ese dinero. ¿Sale? ¿Qué pasa si tengo pactadas 5 parcialidades y el cliente me paga en menos o incluso más? No pasaría nada, Nelly. Acuérdate que uno de los campos importantes del complemento es que te va diciendo, déjame vengo otra vez para acá para que lo puedas ver. Acuérdate que al final te pone el desglose de cuánto te debe todavía de la factura, cuánto se está pagando y cuánto queda pendiente. Entonces, aunque no se cumple de la parcialidad que se había estipulado, el SAT ya sabe que ya se terminó de pagar o cuánto te debe todavía de ciertas facturas. Entonces no había problema ahí alguno, Nelly. En el caso de los depósitos no conocidos, ¿qué se tiene o qué recomiendas? Ahí sí es un tema algo fuerte. Esto ya cuando liberemos las versiones, y ahí sí lo vamos a empezar a mencionar cómo se trabajaría desde el sistema, ¿sale? Para ver qué es lo que vamos a hacer con esos depósitos no identificados o desconocidos. Buenos días, Francisco. En la póliza de ingresos se asocian los dos unidades, el de la factura y el del pago. No, en este caso sería nada más el puro pago. Me voy a venir a... Eso lo podemos ver aquí en introducción. Aquí está. En la parte superior donde vienen los movimientos de la parte del documento de pagos, únicamente se pone el puro registro de pago. No se tienen que poner los productos que intervinieron, las partes que intervinieron en las facturas relacionadas. Únicamente el producto, que sería el pago, ¿sale? Con su clave agrupadora correspondiente.
Si la factura es de una sola exhibición, es necesario realizar el complemento de pagos. Si se pagó en ese momento, sí. Si se desconoce la forma de pago en ese momento o no se pagó en ese momento, sí se tendría que realizar el complemento de pagos. En el caso de que se emita un pago de una factura a un proveedor y este no emita el complemento de pagos, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues aquí primero que nada es solicitarle que te lo entregue forzosamente, porque fíjate que nada más tenemos hasta 10 días después del siguiente mes. Si no, pues si ahí hacerle mención ante el SAT o ya acudir al SAT para mencionar que ese contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones. Porque también aquí tú te verías afectado porque también tendrías que generar o asociar ese XML a tus pagos correspondientes. Hoy me pagan el 100% anticipado y mañana realizo el servicio o entrega del producto. Ya no realizo complemento. En este caso ya no sería obligatorio. Sin embargo, depende de los tres escenarios. Si te pagó el 100% del anticipo, pues ya puedes facturárselo desde ese momento. Sería como la recomendación. ¿Hay alguna exclusión del CFDI de pago? Que lo pagues al momento. Si lo pagas al momento, no estás obligado a ejecutar el CFDI de complemento de pagos. Si te lo pagan en ese momento y sabes la forma de pago y lo estás recibiendo en ese momento, no puedes evitártelo. Pero acuérdate que aquí el SAT lo va a estar checando. Por ejemplo, te hacen una factura y te dicen, ¿sabes que te lo voy a pagar por transferencia? Ah, ok, está bien. Pero dice, ¿y sabes que la transferencia te la voy a hacer el día lunes? Estamos en viernes. Si tú lo emites como tipo transferencia y después no emites el complemento de pagos, el SAT en alguna auditoría va a intentar ver tu movimiento de tu estado de cuenta el día viernes. Y va a ver que no hay ningún movimiento y ya te va a decir, oye, tú dijiste aquí que el pago fue por transferencia, la factura fue el día viernes y no existe la transferencia en ese momento. Entonces, ¿que algo está mal? Pues multa. En cambio, si yo generaría ahí el complemento de pagos con la fecha del día lunes, que fue donde realmente entró el dinero, y ahora sí ya ahí el SAT sabría que hasta el día lunes tiene que revisar el estado de cuenta para revisar que ahí fue donde entró el dinero. La información de los campos certificado de pago y cadena original del comprobante de pago, ¿de dónde los va a tomar? Eso los elabora conforme a la primera cadena que da el SPEI. ¿El ADD va a validar los XML de los comprobantes de recepción de pagos? Así es. Los depósitos en las cuentas bancarias, las fechas las toma para que a partir de esa fecha se genere el complemento de pagos y se cuentan los 10 días. ¿Es correcto? Así es. A partir de la fecha en que se realizó el pago real, tenemos todo el mes y más aparte 10 días del siguiente mes para timbrarlo. ¿Sale? Es la fecha que tenemos. A diferencia de lo que conocemos de las 72 horas. Aquí cambia un poquito las fechas. Este complemento de pago solo aplica a las facturas o también a los recibos de nómina. Aplica. En teoría únicamente debe ser para facturas, para recibos de nómina no, porque en teoría cuando tú timbras un recibo de nóminas, tú ya le pusiste la fecha de cuando se pagó, la fecha de pago. Entonces si ya se pagó, en teoría no debe haber quedado restante por pagar. Entonces en teoría para complemento de nóminas no debería de aplicar esto. Acuérdate que complemento de nóminas es otro complemento y no puedo tener varios complementos en una misma factura. No puedo tener el complemento de nóminas y el complemento de pagos en la misma. Hay que tener eso en consideración. Ok, pues serían todas las preguntas del día de hoy. Entonces la repito otra vez. gc.compaqui.com/muse con ese de Samuel _complemento pagos. Esa nos mandará a la página principal, que será la de inicio. Y la de anticipos es _mus_-20-anticipos.html signo de gato anticipos. Entonces estuvo a cargo de la sesión Francisco Delgadillo. Será todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Hasta luego.